vacunas están llegando. Y si nos vacunamos todos, lo demás también llegará. Las vacunas funcionan, salvan vidas. Cuando llegue tu turno, ponte la vacuna. Y en todas partes. Ponte Exa FM. Gonzalo Rosero, 47 años de periodismo libre. La revista de opinión Democracia. El adjetivo se queda corto, Coronel Cobo. Son fatales, deprimentes. Incluso muchos balances y diagnósticos son inconexos en virtud de la cantidad de bemoles con las que usted tiene que lidiar en estos próximos meses. El encargo es ultra complejo. Las cárceles están llenas de presos por droga. Si podríamos, Milton, si me puede poner con la compañera Sara Ortiz de la redacción del diario Expreso. Nosotros tenemos ahí un teléfono de ella. Sarita, ojalá nos pueda atender. Ella ubicó un gran reportaje que seguramente fue de su lectura. Las cárceles están abarrotadas por microtraficantes. Esta es la característica. Están muchachos ahí. ¿Son solo muchachos o es gente experimentada? Describa a este pelotón de microtraficantes cerca de la tabla de drogas que sirve para identificar al expendedor y al adicto. No parece estar dibujándose una frontera con exactitud. Hay una mezcolanza de hechos. Es que si vendes, quiere decir que también consumes. El universo se amplifica por esa vía geométricamente, diría yo. Terrible. Este caballero que ha dado esta información es miembro de un grupo de narcóticos anónimos que funciona en el centro histórico de Quito. ¿Cómo vive esta gente, coronel? ¿Ha alcanzado usted a hacer un inventario y nos puede improvisar una relación de lo que ha logrado rescatar y conocer de últimas semanas? Muy buenos días, es un honor tenerlo acá en los estudios de la cadena Democracia. Siempre su casa, coronel. Buenos días, muchas gracias, don Gonzalo. Para mí es un honor. Estábamos comentando que hace años, 5 meses, aquí mismo estuvimos con el general Moncayo. Con el señor general Moncayo en una entrevista, y hoy tengo el honor de su regreso necesario para el país a la emisora. ¿Cuánto le agradezco? Es importante para mí. Mire, don Gonzalo, yo creo que al país hay que hablarle con la verdad. No podemos, en un tema tan delicado, andar por las ramas. Debemos decirle al país sin secretos frente al pueblo y allí enunciar lo que tenemos que hacerlo. Es un error inmenso intentar analizar el tema penitenciario sin tener en cuenta el tema nacional. Hoy estamos viviendo una situación bien grave. Hace 3 días la Policía Nacional, en una acción eficiente, profesional, en una sola operación, capturó 9.5 toneladas de droga, 450 millones de dólares en droga, fusiles de guerra, munición de alto calibre. ¿Cuántas toneladas? 9.5 capturó en una sola operación. Bárbaro. Imagínese usted, es la segunda operación en el mundo que ha logrado capturarse en una sola operación. Es impresionante. 117 millones alrededor de esa cifra ha capturado la Policía Nacional en lo que va del año. Y entonces lo que pasa en el sistema penitenciario es un componente de esta gran amenaza que sufre el Estado ecuatoriano,
que es una amenaza contra la seguridad integral del Estado. Entonces, el tema es sumamente dramático y sumamente grave. El sistema penitenciario del Ecuador ha sido sobrepasado por la criminalidad y, lógicamente, el gobierno del presidente Lasso tiene esa responsabilidad y así lo ha hecho, poner un alto y decirle que, dijo el presidente, sin tibieza, sin miedo, vamos a derrotar a esas mafias, pero el proceso no es simple. Yo no le voy a decir al Ecuador que mañana está solucionado. ¿En dónde encuentra usted ángulos de complejidad? En que es un tema estructural. Por ejemplo, en el tema del sistema penitenciario. Existe una infraestructura para 30,000 aproximadamente presos. Bueno, están como 40,000. Existe una falta de tecnología para poder controlar el ingreso a las cárceles. Existe un cuerpo de vigilancia, de guías y penitenciarios que es insuficiente en cantidad, pero más todavía en calidad. Es decir, no está preparado, sueldos bajos, no hay equipo, las leyes impiden que ellos porten armas y una serie de problemas de esa naturaleza. Tenemos una carencia de inteligencia policial. La policía hace el esfuerzo inmenso y patriótico, yo lo reconozco. Creo que todos los ecuatorianos debemos hacerlo y apoyarlo, pero son insuficientes. Este rato, aproximadamente 2,000 policías. La policía cae abatida por la impotencia. Pero es que no es ni siquiera su tarea principal. Además, 2,000 policías están aproximadamente sosteniendo el tema de las cárceles. Eso hay que liberar, pero obviamente con una planificación de corto, mediano y largo plazo. ¿Quién podría hacerse cargo de las cárceles? El Estado ecuatoriano, ese es otro problema. ¿Y las Fuerzas Armadas? También, todos. Mire, señalar. Pero ¿qué engloba usted en el Estado ecuatoriano? A eso voy. Las 3 funciones del Estado. Los organismos que tienen que ver, los ministerios. Esto es una política de Estado. No puede señalarse al órgano técnico que somos nosotros. El órgano técnico tiene la obligación de traducir el lenguaje político en el lenguaje estratégico. Pero si no hay una política de Estado, ¿de dónde o cómo avanzamos en el tema de la solución estructural? Hay que alinearse en esa política. El tema es político, económico, social y de todo orden. Ex jefe de inteligencia sugiere formar fuerza especial antidrogas. ¿Leyó usted esta crónica? Sí, leí. ¿Qué le parece? Mire, todas las estrategias son, hay que estudiarlas, hay que explorarlas. Ya. ¿Cuáles son las limitaciones que uniforman prácticamente a las impotencias del Estado? Mire la Constitución del 2008, pues, y las leyes que fabricaron durante estos años para que justamente estemos viviendo la situación que vivimos. Estamos a merced del narcotráfico, del crimen organizado. ¿Se acuerda usted aquí? En el 2008, cuando el doctor Francisco Huerta dijo, estamos en una narcodemocracia, y le cayeron todo el mundo encima, y nosotros aquí luchábamos y nos decían que estamos locos. Bueno, 117 toneladas en lo que va del año. Se presume 200 toneladas por aquí, por el Ecuador. Se exporta aproximadamente el 80-90% de lo que se produce en Colombia y lo que se produce en Perú. Esa es la dimensión, y critican desde el cafetín, desde el Twitter. Mi puesto está a disposición, póngase en el chaleco antibalas que me dio la policía, y no tengo las seguridades adecuadas, pero en todo caso estoy dispuesto a enfrentar a estas mafias, con mis años, con mi experiencia. Así que yo no estoy aquí por un puesto ni por el sueldo, estoy aquí porque estoy convencido que este es el punto de inflexión. Y además creo también en el presidente de la República. Creo que es un estadista, creo que es un hombre bueno y que nosotros tenemos que apoyarle. Un hombre serio. Serio, bueno, humano, porque también aquí en el sistema penitenciario no solamente palo, pues, sino que hay un tema humano, hay cárceles infrahumanas. Cuéntenos de ese conflicto humano que usted ha estado casi a punto de llorar de impotencia en algunos episodios. Es que otra cosa es entrar, por ejemplo, al complejo penitenciario del Guayas.
El complejo penitenciario del Guayas tiene 15.000 personas presas en una lata de sardinas, en condiciones realmente inhumanas. Váyanse a la cárcel de Babahoyo, hay que cerrar esa cárcel. Ahí viven y conviven en cuartos 40, 50 personas, con enfermedades, con tuberculosis. Y claro, no se puede hacer más porque el 10% de los 40.000 son los bandidos, son los vándalos, son los violentos, son los que responden a las bandas nacionales, pero que también son brazo armado de las internacionales y que han convertido al sistema penitenciario en un área liberada. Y eso hay que recuperar con voluntad política, con capacidad, con decisión y con medios, desde luego, medios importantes que habrá que administrarlos de la mejor manera. Se queda corto este diagnóstico elaborado por Fausto Cobo, director del Servicio de Atención a Privados de Libertad, el famoso SNAI. SNAI, perdón. El general Luis Hernández, el arquitecto Fernando Carrión, nos dan su aporte de diagnóstico y cooperan con un pasito hacia adelante, las soluciones. General Luis Hernández, muy buenos días. Arquitecto Fernando Carrión, con cualquiera de ustedes, pero doy paso al señor general Luis Hernández para ir, le militarizo en este instante a Fernando Carrión. Tenga la gentileza. General, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, la jerarquía, ya sabemos dónde está el licenciado Rosero, a quien le deseo lo mejor en su bienvenida. Realmente su vacío dejado ahora se llena nuevamente. Y como dijo mi compañero Fausto Cobo, a quien le saludo, es necesario de forma permanente en todo lo que significa nuestra prensa libre e independiente. Un saludo también a Fernando, un gusto tenerle aquí. Le he escuchado muy detenidamente a Fausto, realmente Fausto es una persona que le conozco desde hace mucho tiempo, es mi compañero y realmente su misión es una misión realmente llevada a cabo con mucho patriotismo. Yo he dicho que la patria ecuatoriana a este momento y por mucho tiempo no necesita solamente buenos funcionarios, sino necesita patriotas que se entreguen a su deber y Fausto es uno de ellos. Y yo le deseo todo lo mejor y realmente el apoyo de toda la sociedad debería estar centrada en este tema que tanto nos aflige y que, como lo ha expresado... Él carga riesgos inmensos, mi general. Tema integral. Así es, por supuesto, y es por eso que se necesita el apoyo de toda la sociedad. Sobre el tema que estábamos convocados, realmente nosotros tenemos que pensar un poco en cómo realmente estamos manejando nuestra democracia y cómo está produciendo lo que necesita la sociedad, especialmente en el tema de seguridad. Empecemos por la Asamblea. Me parece que hace unos 3 años el gobierno del licenciado Moreno mandó unas leyes relacionadas al tema de seguridad y me parece que ninguna de esas leyes ha sido todavía aprobado. Puede equivocarme. Son leyes originadas de nosotros. Como que no atinó el exmandatario, el diagnóstico fue flojísimo. Bueno, pero yo creo que la Asamblea también, si es que está ahí 3 años, la Asamblea tenía, si es que encontraba algo que había que cambiar, tenía que haberlo remitido otra vez a la presidencia, pero gente no ha pasado. Estudiosa, la Asamblea no va porque la gente entonces, mediocre elige a otros mediocres. Yo creo que, bueno, hablando de salvo excepciones, desde luego. Si un día podemos conversar, hay un experimento que se está haciendo en Bélgica, el libro se llama Contra las elecciones, no está contra la democracia, está contra el sistema de elección y habla de sortear a los asambleístas. Puede ser un asunto extremo, pero nosotros ya practicamos aquí o sea, de una lista, ¿no es cierto? Si usted tiene 12 candidatos para asambleístas nacionales, cada partido presenta 12 listas, usted reúne todos los partidos y tiene 300 candidatos y sortea a los 12. Nosotros vemos aquí como muchas veces para designar a los primeros de una lista en un partido político para una elección popular, es realmente difícil para quien lidera el partido poner a los primeros, poner a los últimos. ¿Qué tal si hacemos un sorteo? Es solamente estoy repitiendo lo que dice un libro. Bueno, yo creo que en el tema de que yo quisiera enfocarme es en el control del territorio. El control del territorio es una misión fundamental de las Fuerzas Armadas. Y yo creo que en cada gobierno debería de haber una especie de
de documento que diga yo entrego el territorio controlado al tanto por ciento. En estas partes no está el territorio controlado porque no ha faltado la decisión política, ha faltado los medios, pero el gobierno sabe qué es lo que está pasando. Esto es más o menos como la estrategia del pantano. A un pantano acuden varias fuentes de agua. Entonces, para nosotros secar ese pantano, tenemos que secar cada fuente de agua. Y ahí voy nuevamente a lo que decía mi compañero Fausto. Es un asunto integral. Tiene que ser atendido de manera integral. Las Fuerzas Armadas, la policía, hacen todo su esfuerzo, pero si no tienen las leyes que le acompañen, entonces es como una pata, es como una mesa de 4 patas, falta una pata. Y nadie atiende de la sociedad en la medida suficiente lo que eso significa. Entonces va solamente a los que tienen que operar una mala ley, operar una ley que no les apoya, una ley que les deja solo, y una ley que muchas veces está aprobada con ciertos mecanismos que, quién sabe, están hechos por gente que está vinculada al narcotráfico, a la droga, a la minería ilegal. No descartemos que ya en el sistema político ecuatoriano haya gente que esté realmente representando a esos intereses. Imagínense de un sector X donde se practica la minería ilegal, donde hay cultivos de cocaína. Ventajosamente parece que en Ecuador no hay, pero hay minería ilegal. Entonces yo no sé qué es más dañino para la seguridad del Ecuador. Imagínense que de ese sector, un señor es elegido a la Asamblea Nacional, un sector donde a lo mejor con 3,000 votos llegó a ese puesto. Esa persona ya es una persona que va a apoyar todo lo que sea posible para que las Fuerzas Armadas y la policía no logren realmente desarticular este mal que nosotros sabemos afecta a toda la sociedad. Entonces, yo creo que tenemos que nosotros ir identificando en dónde están las responsabilidades. Y las responsabilidades, por supuesto, son de todos, pero hay algunos que están cargados con toda la responsabilidad y cumpliendo la irresponsabilidad y sufriendo los efectos de aquellos que no cumplen su deber. Hay un ex jefe de inteligencia distinguido, que lo conocemos, que sugiere formar una fuerza especial antidrogas. Fuerza especial antidrogas. ¿Qué opinión tiene nuestro siguiente invitado? Con mucho afecto recibimos a Fernando Carrión. Gonzalo, buenos días. Lo mismo para Luis Hernández y para Fausto Cobo. Es un gusto volver a escucharte, a verte, luego de casi 2 años de ausencia. Gran parte de los problemas que vive Quito, creo yo, que tienen que ver incluso con los medios de comunicación. Se cerró un diario a principios de este siglo, hay otros que están con muchos problemas, y se necesita gente como la que existe en Radio Democracia para que nos ayude a reflexionar y encontrar soluciones. Así que muchísimas gracias por volver, Gonzalo. No, gracias, Fernandito, a ti. Bueno, el problema que está viviendo el país es muy grave. Yo creo que el 23 de febrero se mostró la existencia de un problema que no teníamos o que venía prefigurándose en el tiempo. Y aquí les doy algunos datos. En el año 2018 tuvimos 991 homicidios, y en este año, si es que la tendencia sigue exactamente igual a lo que hemos tenido en estos 7 primeros meses, y da la impresión que incluso puede incrementarse, tendremos más del doble de lo que ocurrió en el año 2018. Es decir, en 3 años se duplicó la tasa de homicidios. Y esto se expresa con grados de violencia más altos y con niveles de organización más fuertes. El 23 de febrero, ¿qué es lo que pasó? Tuvimos 4 amotinamientos en 4 cárceles, pero en 3 provincias distintas. Para que eso ocurra se requiere inteligencia, se requiere planificación, se requiere comunicación y se requiere armas. ¿Por qué el sistema carcelario no logró descubrir eso? No logró descubrir eso porque no tiene inteligencia, porque no tiene una estructura, porque ya no es el caporal el que maneja la cárcel, sino la mafia, porque la cárcel ya no es la universidad del delito, sino que es la fábrica del delito. Y esto principalmente porque lo que ha ocurrido es que el narcotráfico entró con una fuerza inusual en el país.
Les doy algunos datos. Colombia produce más o menos 1.800 toneladas de cocaína al año. Perú, un poquito más de 500 toneladas. Bolivia, un poco menos de 500 toneladas. Y por el Ecuador pasan 500 toneladas, Gonzalo. Esto es más del 25% de lo que produce Colombia, la misma cantidad que produce Perú y Bolivia. ¿Por qué pasa por aquí? Porque es un país estratégico. Pero el Ecuador, ¿qué es lo que hizo? Fue definir una política. Perdona, Fernando, ¿por qué Ecuador resulta ser estratégico? Porque está entre los 2 países productores de cocaína más grandes del mundo. Y tenemos una institucionalidad muy baja y tenemos una política antidrogas que básicamente se dedica al comercio exterior. ¿Qué significa esto? Significa que el 18% de lo que pasa por aquí se consume. Esto es más o menos entre 80 y 100 toneladas. Es una cantidad muy grande, Gonzalo, Fausto y Luis. Es una cantidad muy grande. Y eso estamos consumiendo nosotros. Y frente a eso no tenemos política. Lo que tenemos es una política frente a lo que sale por aquí. Y aquí viene un problema adicional. Nosotros trabajamos exclusivamente la cuenca del Pacífico. Por eso, cuando hacemos el análisis del sistema carcelario, Fausto, generalmente se habla de que son los carteles mexicanos. Y aquí aparecen 2, el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué? Porque trabajamos exclusivamente la cuenca del Pacífico. Si trabajáramos la cuenca del Amazonas, donde está localizado el segundo país de consumo de cocaína más grande del mundo, y el primero de crack, que es Brasil, y por donde se transita la cocaína y la marihuana, que es lo que producimos aquí en la región, y ya están empezando a aparecer otros productos también, Asia, Europa, Asia, Oceanía, Australia, etc. Por eso es que en el Ecuador, Fausto, y aquí explícitamente digo, hay 2 carteles brasileños que están dentro de nuestro territorio y dentro de las cárceles. Uno es el primer comando de la capital y el otro del Comando Vermelho, los 2 del Brasil, los 2 del Brasil. El primer comando de la capital es un comando, allá les llaman comando a los carteles, a las mafias, etcétera, en Brasil. Es un comando que hace 10, 12 años, por haber reubicado a los presos de unas cárceles hacia otras, principalmente de la cárcel de Carandurí, se produjo la paralización de la ciudad de San Pablo por este primer comando de la capital durante una semana. San Pablo tiene 24 millones de habitantes y el Ecuador tiene 17 millones de habitantes. ¿Qué es lo que nos mostró? ¿Y cómo inactivaron a una urbe tan grande? Pues los controles que tienen desde las cárceles, Gonzalo, son impresionantes, que eso es lo que iba a decir. Si antes lo que nosotros hacíamos era extrañar, es decir, sacar a la gente de donde vive y recluirlo en un espacio para que no tenga el vínculo con la sociedad, hoy día esa cosa no existe. El adentro y el afuera es clarísimo. El último amotinamiento que tuvimos en Quevedo es muy interesante, porque ahí lo que se produce es un amotinamiento donde mueren creo que 6, 7 personas, y los vínculos están relacionados con una plataforma de alta tecnología llamada Big Money, de un señor nazareno, que ya está, sálvese donde esté. ¿Cómo se establece eso? Pues con la plataforma. Una plataforma ya no es de Brasil, ya no es de México, es global. Y eso es lo que estamos teniendo hoy día en las cárceles. A eso hay que incorporar los problemas que ya decía hace un rato. Si antes se manejaba por un caporal, hoy día se maneja por una mafia. Si antes teníamos un hacinamiento relativamente sostenible, hoy día tenemos un hacinamiento de más del 30%, y esto Fausto debe conocerlo perfectamente bien. Son 53 cárceles que tenemos en el país, de las cuales unas fueron construidas en el gobierno de la Revolución Ciudadana con un tamaño que técnicamente no se justifica. Por ejemplo, la cárcel de Cotopaxi, por ejemplo, lo del Turi, en Cuenca,
O, por ejemplo, la remodelación del litoral. Son cárceles muy grandes que no permiten la clasificación de presos. Hoy día la tendencia, la norma es construir cárceles de no más de 300 personas. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos en el litoral? Creo que son 9 bloques donde están las personas privadas de la libertad. Pero tienen un solo manejo. Entonces, eso hace que administrar esa cárcel sea francamente imposible. El hacinamiento es brutal. El número de guías penitenciarios son más o menos 1.300 cuando deberían ser 4.000. ¿Qué nos muestra eso? Que no tienen presupuesto, que se cayó el presupuesto. Entonces, yo creo que gran parte del problema carcelario que nosotros estamos teniendo en el país no se explica exclusivamente dentro de las cárceles, sino por fuera de las mismas, y porque el Ecuador entró en una nueva fase de la red global del crimen. Esto ya no es crimen internacional. Esta es la red global del crimen, que es una cosa totalmente distinta. ¿Qué era el crimen organizado antes? Que se definió en Palermo a principios de este siglo. Más de 2, 3 personas cometiendo ilícitos relativamente importantes y sostenidos en el tiempo. Estamos estupefactos. La red global del crimen ya no es una suma de personas. La red global del crimen es una suma de carteles, de comandos, de mafias que actúan bajo una forma absolutamente económica, que es el holding. Y el holding tiene formas de articulación de terciarización. Hoy día, esa cantidad de nombres que hemos descubierto en las cárceles ecuatorianas, que son nombres de grupos irregulares, están articulados bajo esa forma. Y a estos grandes carteles, a los holdings, no les importa que les desarticulen a los locales porque son reemplazados por otros. Y eso constantemente está pasando. ¿Usted añadiría algunos otros elementos de juicio advertidos en la coyuntura administrativa de su parte que la sentimos más que patriótica, sacrificada y peligrosísima? Las cárceles, además, usted ha denunciado, están llenas de presos por droga. Presos por droga. Desde el 2015, cuando se comenzó a aplicar la tabla por drogas, había 2.300 presos por tráfico de narcóticos. Hasta este agosto están próximos a 8.000. Exactamente 7.900 aprehendidos. Un universo imposible de manejarlo. ¿Cómo precisa usted las necesidades emergentes y las políticas que deben darse en un incipiente parlamento ecuatoriano, por decirlo menos, en donde no pueden inventar absolutamente nada, peor crear una acción institucional férrea que pueda vencer todos estos problemas que están agobiando prácticamente al sector de las cárceles? Esto que dice usted mismo, denuncia, las cárceles están llenas de presos por droga. ¿A qué equivale esto, coronel? Equivale a lo que han manifestado quienes me antecedieron ahora en la palabra. Yo comparto absolutamente todo lo que los dos señores Si usted comparte, estamos perdidos. No, pues que hay que hacerlo así, porque caso contrario estaríamos engañando. Digo, pero la realidad es tremenda. Es dramática. Por eso cuando se habla, por ejemplo, como dice el señor general Hernández, mi compañero a quien lo saludo, que le sacaron a las Fuerzas Armadas del territorio, claro que lo hicieron. Esa es una estrategia perversa, porque nosotros a lo largo de la historia nos hemos mantenido en condiciones relativas de seguridad, porque sobre todo nuestro ejército estaba ocupando el territorio. Eso se llama fronteras interiores. Es la estrategia de fronteras interiores la que hay que ahora implementar o deberían implementar. El tema relacionado a lo que manifiesta Fernando, efectivamente, esta es una red global. Lo que estamos enfrentando es un poder igual y superior al del Estado.
no es el tema penitenciario el que estamos enfrentando una amenaza contra la seguridad integral del Estado ecuatoriano. Entonces el tema es de Estado, y ahí usted me pregunta qué decirles a la función legislativa. Hay que decirle también a la función judicial, a todas las funciones del Estado, a los organismos del Estado, que tienen que tener una política de seguridad integral, clara, precisa, planificada, para que todo el Estado se involucre en este tema, porque caso contrario no podremos salir de lo que estamos viviendo. Las amenazas, como se ha manifestado aquí, no son domésticas, son intermésticas, son asimétricas, son no convencionales, son complejas. Hoy, por ejemplo, desde mi punto de vista, el sistema penitenciario, esta crisis del sistema penitenciario es un módulo del nuevo modelo insurreccional. Y entonces desde allí, como dice Fernando, se fabrica modelo que está vigente en todo el universo. Claro, y que ahora se lo conoce aquí en la región. Delincuencial, quiero decir. Claro, insurreccional. Aquí, por ejemplo, ya se conoce eso como la revolución molecular disipada. Y entonces eso pasó en octubre pasado. Aquí está involucrado también el sistema penitenciario, porque desde allí se maneja el crimen a las calles, se maneja el crimen internacional, y como decía Fernando, no importa la desarticulación de bandas nacionales, porque las bandas nacionales son simplemente brazos armados de esta gran estructura global. Y cuando dice Fernando que nuestro territorio es especial, claro, pues tiene condiciones geoestratégicas excepcionales. Anótelas, por favor. Por su situación geográfica, su condición geográfica esencial, que quiere decir la posición en el continente con relación a los centros de poder mundial, cerca al Canal de Panamá, directo a la cuenca del Pacífico, cerca a Estados Unidos, directamente podemos comunicarnos con Europa, es redondeada la forma del Ecuador, corta, cerca a los aeropuertos y puertos, y claro, como le sacaron a las Fuerzas Armadas del territorio, lo ocupó el narcotráfico. ¿Por qué razón entonces las pistas donde aterrizan las avionetas? Porque desarmaron. ¿A quién acusa usted de este desquicio de sacar a las Fuerzas Armadas de la custodia del Estado, del territorio nacional? Es que vivimos muchos años bajo el esquema del Foro de Sao Paulo, pues, y el Foro de Sao Paulo tiene ese objetivo. Esa consigna, destruir Fuerzas Armadas, destruir los sistemas de defensa, destruir los sistemas época de seguridad. Pero nosotros aquí lo hemos dicho, yo soy un franco y público contradictorio, que lo he señalado permanentemente. Y ahora estamos pagando esas consecuencias. ¿De qué manera usted nos puede hacer observar a todo el público de que determinados cabezas o guías nacionales de coyuntura histórica de hace muy poco data, de hace muy poco tiempo, lograron destruir las planificaciones estratégicas de custodia fundamental de la institución militar en territorios ecuatorianos? En la Constitución del 2008, pues no nos acordamos los ecuatorianos que le quitaron la tarea de seguridad interna a las Fuerzas Armadas, que le quitaron la tarea de apoyo al desarrollo. ¿Quién lo hizo? Correa, el Correato, claramente en la Constitución del 2008. Y de ahí, pues obviamente se desprenden una serie de leyes y de normativas que fueron diezmando y disminuyendo las capacidades estratégicas, no solo de las Fuerzas Armadas, sino del sistema integral de seguridad del Estado. Fernando Donoso, hace pocos minutos, en Democracia MFM, el ministro de Defensa, se refirió al tema de las cárceles y cómo en ciertos casos la justicia ampara a capos de grupos delincuenciales. Escuchemos esto porque me parece que el coronel Cobo tendrá alguna opinión respecto a este inserto que dura 1 minuto 19 segundos. Que los grandes capos de los grupos delincuenciales que están en las diferentes cárceles tienen recursos de amparo para que nadie les pueda tocar y mover de un sitio a otro. Son cosas que la gente normal no puede entender cómo es que un juez puede dar un recurso de amparo
a un... Es decir, hay ayuda de la justicia. Totalmente. Entonces, cuando el coronel Cobos dice que las llaves de las celdas las tienen los presos, entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Pero es para evitar que se crucen en las noches de celda a celda y haya asesinatos, entonces se protegen ellos mismos, que tienen. O sea, es una verdadera desorganización. El trabajo que tiene el coronel Cobo es muy amplio, y tenemos más de 30 recintos penitenciarios, entonces es un trabajo... Es una tarea titánica que requiere la ayuda de una institución profesional como Fuerzas Armadas. Y de hecho lo estamos dando. En todos los recintos penitenciarios, las Fuerzas Armadas controlan el perímetro externo, controlan el ingreso hasta el filtro 1, el ingreso de celulares, pero ya la seguridad interna ya no es competencia nuestra. Si no militarizamos las cárceles en los entornos, ya no tendríamos ni un solo preso dentro de las mismas. Pero más sorprende el infierno que debe subsistir en las interioridades de estos centros carcelarios. Cuéntenos cómo es la vida de los presos, cómo se corrompen, cómo tienen que alinearse por salvar sus vidas, quiénes son los grandes líderes, qué reciben desde afuera, qué promocionan ellos desde adentro, y si es que nos mantenemos todavía con ojos de asustados, nada más que con ojos de asustados, cualquier momento podría suscitarse un espectáculo dantesco con una fuga bien coordinada de todas las cárceles del Ecuador, que eso no me parece estar muy lejos. Coronel Cobo. Mire, yo creo que al país hay que decirle la verdad. Lo que acaba de decir el almirante Donoso, el señor ministro de Defensa, tiene razón. Pero no solamente la justicia. Yo creo que el Estado ecuatoriano, su institucionalidad está infiltrado por el narcotráfico y por el crimen organizado. Porque la estrategia fundamental de esta red global del crimen es infiltrar las instituciones. Aquí no nos engañemos. Ese es el nivel en el que nos encontramos. Ahora, usted me manifiesta que cómo viven los presos. Los presos viven en un ambiente realmente inhumano en su gran mayoría, porque ahí un porcentaje mínimo es el que impone las condiciones. Eso hay que cambiar, hay que imponer la ley y el orden contra la violencia que la criminalidad pone al resto de... Pero los que están adentro permanentemente están iluminados, porque desde afuera hasta por drones les mandan la droga. Claro, es que... Cuéntenos este pasaje que me parece escalofriante. Pero le repito nuevamente, el sistema penitenciario, que así se lo llama, fue superado hace tiempos. Hoy, con la decisión del gobierno, estamos cambiando o tratando de cambiar este tema tan dramático. Mire, yo acabo de visitar Quevedo. Entonces usted entra, una puerta de lata, en la calle están 7 militares, en el interior están 3 policías en un escritorio. ¿Y cuántos internos? 750, y la infraestructura solo permite para 350. 10 guías que están de turno. Esos 10 guías son unas personas que físicamente, unos estarán bien, no, sin equipo, no tienen armas. Yo, en persona, les he dicho, a ver, saquen a estos presos con un palo, 10 guías contra 750 presos, sin seguridad, no hay una cámara, no hay tecnología, y esa es la obra de los 14 años. Yo no voy a callarme, no voy a callarme. Y entonces entro y encuentro en un hueco, en un cuarto, a presos con tuberculosis, que les tiran la comida como a animales. Y entonces voy y digo, ¿dónde les mataron a los que les asesinaron? Dice aquí, les pusimos aquí, que es una celda para los choferes. Ahí les pusimos porque no les podemos meter adentro porque les matan.
Y entonces tenían una audiencia judicial anteriormente. ¿Y en qué le sacaron? En una camioneta destartalada del 2012 a los criminales y sicarios. Sin seguridad. Esa es la realidad. Y de ahí paso por Babahoyo y encuentro en un cuarto, en una cárcel, a 40 personas metidas en condiciones inhumanas. Y ahí quieren rehabilitación, quieren reinserción. ¿De qué estamos hablando? Al país hay que decirle la verdad. Entonces quieren respuestas. ¿Que entramos a bala y matamos a 40,000? Hay que tener mano firme y fuerte para recuperar el orden en las cárceles, pero atacando a los centros de gravedad. Y entonces, ¿a dónde les llevo a los violentos? Si no hay infraestructura. ¿Hay acaso aquí en el Ecuador, convirtieron los sabios alguna cárcel de máxima seguridad y de máxima seguridad? No. Entonces saco de una cárcel y meto en la otra, para que allá esté el problema y ahora no. Ese es un círculo vicioso. Estamos en el punto de inflexión. Tenemos que los ecuatorianos, todos, involucrarnos en el cambio. Y ese cambio no es inmediato. Corto plazo, 2 años, mediano plazo, 4 años, y de allí el largo plazo. Hay que cambiar todo, hay que hacer una reingeniería, hay que hacer un cambio de modelo, de administración del problema penitenciario. Para que tenga la bondad de escucharnos el señor presidente de la República, en esta parte vamos a focalizar lo que hay que hacer en este momento con carácter prioritario, que él convierta este anhelo en un propósito de Estado, porque de lo contrario, preanuncie usted lo que podría estar ocurriendo en cualquier momento con las cárceles ecuatorianas. Este es el momento de mandarle en grabación magnetofónica al presidente sus palabras, coronel Cobo. Hoy en la noche tengo el Consejo de Seguridad Nacional, que fui invitado para exponer esto y para dar las posibles soluciones de corto, mediano y largo plazo, que lo he podido hacer en estos 20 días que estoy, por mi experiencia de muchísimos años en el tema de seguridad. Pero también le voy a dar el mensaje al señor presidente desde aquí, porque lo conozco. Él, en primer lugar, es un estadista, es un ser humano con un gran corazón, porque aquí tenemos que equilibrar la seguridad, la rehabilitación y la reinserción. Pero ahora necesitamos recuperar el orden. Solo gracias a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas estamos sosteniendo el sistema. El sistema no tiene garantías, ni siquiera mínimas, para volver a recuperar, como debe ser, el control de las cárceles. Entonces ahora, en el corto plazo, los 2 años, necesitamos recursos, pero no vamos a caer en la emergencia como la hospitalización y ahora comprar lo que nos da la gana. No, hay que hacerlo rápido, bien, con tecnología buena para suplir la falta de personal. Hay que tomar medidas para reestructurar, para hacer una reconstrucción adecuada, óptima de lo que destruyeron en la cárcel de Cotopaxi. Hay que tomar medidas tecnológicas en Guayaquil. Ese complejo ya no da más. 15,000 personas metidas ahí presas, en una sardina, sin medidas de seguridad adecuadas. Hay que invertir. Desde luego, esos recursos son sagrados, porque el pueblo ecuatoriano también tiene otras necesidades. Eso heredamos de 14 años. ¿Usted cree que se puede producir una escapatoria negociada entre ellos, entre las diferentes cárceles, en un momento dado? Yo creo que ellos, no, hay que impedirlo. Pero ¿sabe qué? Yo creo que algunos quieren quedarse ahí, porque esa es la satrapía, ese es el área liberada que ellos tienen para, como dijo Fernando, desde ahí ejecutar su criminalidad y apoyar a los carteles internacionales, porque, repito, nos quieren poner en la discusión de la banda del uno, del otro, del barrio, o de aquí que mató a los 6 de acá. Las bandas nacionales son reemplazables. Hay que enfocarnos en el tema internacional, hay que pedir cooperación internacional, hay que pedir ayuda a Estados Unidos, a nuestros aliados en Europa. Esto no se combate solamente con los recursos del Estado ecuatoriano. Esta es una amenaza transnacional, geopolítica, que hay que afrontarlo con esa seriedad. Nosotros somos un tubo de ensayo para estos
esas organizaciones internacionales? No creo, yo creo que somos importantes, ¿sabe por qué? Porque, repito, las condiciones geoestratégicas son importantísimas de nuestro país. La condición geográfica esencial, nuestra forma de territorio, nuestras condiciones que ahora lo coparon ya en muchos casos en la institucionalidad. ¿Pero qué política le sugiere usted al presidente Lasso adoptar en términos de exigencia a los altos poderes políticos y organizativos del planeta? Es que ya lo está haciendo. Él es un estadista, él tiene relación ya directa con nuestros socios de Estados Unidos, es importante. ¿Pero qué le sugiere usted? Tal vez con un poquito de acento y de matiz. Mire, yo no estoy nadie para sugerirle algo al presidente, porque él es un estadista, y comprende. Pero además este es un tema tan delicado que ya lo está ejecutando. Yo conozco, por ejemplo, que ya están desarrollando un plan de seguridad integral. Allí, un componente de ese plan es el tema penitenciario, y que es importante porque es un área estratégica de los criminales para poder realizar con más facilidad sus actividades en el Ecuador. Porque democracia informa bien e informa mejor. Hasta aquí las noticias, las entrevistas y el análisis. La revista de opinión Democracia vuelve mañana a la búsqueda de la verdad. La revista de opinión Democracia agradece el patrocinio de Clínica Santa Lucía. Su visión es nuestra misión. Con 65 años a su servicio, ahora más cerca de ti. En mi hogar lo tengo todo con Fahrenhaus. Con Andalucía en familia ganas. Acumula boletos por créditos, inversiones, planes de ahorro. Andalucía, hagamos que las cosas pasen. Banco Pichincha.